¿Qué es la sanidad? Es el estado del ser vivo que está sano o que disfruta de una buena salud. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Quién está enfermo físicamente? ¿Nadie? Qué bueno sería, pero lamentablemente hay tanta gente enferma en el mundo entero, muchos enfermos por los vicios, otros por la mala alimentación. Se consume tanta comida procesada y con el tiempo todo eso trae consecuencias. Otros, como dice mi esposa, que estamos enfermos porque ya dimos el viejazo. Hay multitud de enfermos y con tantos virus que brotan, solo Dios puede librarnos de las enfermedades que nos atacan. Y no solo a nosotros los adultos, sino también hay multitud de niños recién nacidos. Muchos nacen con tumores, otros con cáncer y diferentes problemas de salud. Es tan triste mirar a los padres en las salas de espera, esperando que los médicos salven a sus hijos. Muchos sobreviven, pero muchos no lo logran. Y solamente Dios sabe por qué se los lleva. Debe ser un dolor muy profundo, pero creo que debemos aceptar la voluntad de Dios. Hay enfermedades que nosotros mismos nos buscamos y hay otras que son naturales, pero también hay enfermedades que son puestas por personas que el enemigo las usa y practican trabajos oscuros para dañar a las personas. Pero debemos tener fe que nuestro Dios es más poderoso para quitarnos cualquier enfermedad. Es cierto que Dios usa la ciencia y a los médicos para la ayuda nuestra, pero la ciencia está limitada y Dios no tiene límites. Dios puede curar una enfermedad que los médicos no encuentren la cura. Dios puede darle vida a una persona que los médicos hayan desahuciado, porque Él es el dador de la vida. La enfermedad ha existido desde la antigüedad. En la Biblia encontramos que una de las enfermedades incurables era la lepra. Para los médicos era imposible curarla, pero para Dios no. En Mateos 8, 1 al 3 dice: Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús su mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. A Dios no le agrada que estemos enfermos. Por eso mandó a su Hijo, no solo para pagar nuestros pecados, sino también para darnos sanidad.
y vida eterna. Isaías 53, 4 al 5 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí podemos ver que Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades a la cruz. Ahora hagamos nuestra parte. Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Con Dios es 50-50. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón, porque somos pecadores. Reconocer que hemos pecado y arrepentirnos y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Pedirle con fe. Pero aquí está el problema, que la humanidad carece de fe. Pueden creerle a todo lo que dicen las noticias en la televisión, pero si les dices que hay un Dios vivo que sana, eso no lo creen. Y así no se puede experimentar ningún milagro. En Mateo 8:1 al 3 miramos el hombre que tenía lepra. Él creyó en su corazón que Jesús lo podía sanar, pero no podía obligarlo. Por eso le dijo: si quieres, puedes sanarme. Pero lo importante es que él tenía la convicción de que Jesús lo podía sanar. A eso se le llama fe. Pero muchos de nosotros, la incredulidad nos cega. Y es que hay personas que tienen pecados tan arraigados que los dominan. Y por más que les expliques que hay un Dios que sana, no lo creen. Y no se dan cuenta que la enfermedad más grave que tenemos es el pecado. Y aunque no lo crean, muchas enfermedades que padece la humanidad es por causa del pecado. Juan 5:1 al 14 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: Hoy es día de reposo, no está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió: El mismo que me sanó
fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Cómo le dijo? No peques más para que no te sobrevenga algo peor. Podemos mirar que el pecado también enferma. Nos enferma el corazón, nos enferma el alma y la mente. Como les he dicho, a veces, si no es que siempre, hay personas que nos hacen daño y en nuestro corazón se van creando raíces de odio, y eso es pecado. Raíces de rencor es pecado. Y en la mente solo da vueltas y vueltas ese pensamiento: pero me las voy a cobrar. Y Dios nos dice: perdona. Y el pensamiento dice: me voy a vengar. Y Dios quiere que perdonemos. ¿Por qué? Porque no podemos tener paz si estamos pensando en lo que nos hicieron. Y peor aún, queriendo hacer venganza. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Queremos que Dios nos sane, pero no dejamos de pecar. Tenemos que perdonar y arrepentirnos para que Dios nos pueda sanar físicamente y espiritualmente, porque necesitamos con urgencia una sanidad interior, la sanidad de toda experiencia dolorosa y traumática de las cuales fuimos víctimas desde el momento en que fuimos concebidos. La sanidad de los rechazos. ¿Cuántos niños son asesinados a diario? Porque sus madres los rechazan, que porque son fruto de un error, mejor lo abortan. Y eso es homicidio. Muchos necesitan sanidad del abandono. También hay multitud de niños que han sido abandonados por tantos divorcios. Yo también le llamo abandono cuando tenemos niños y migramos a este país, dejando todo por causa de la pobreza. Tanto sufre la pareja como los niños. Pero los adultos comprendemos las circunstancias, comprendemos la situación, pero los niños no. Cuando yo migré a este país en 1997, mi hija tenía 4 años. Ella no entendía nada. Solamente sentía que la abandoné. Y aunque podía mandarles dinero para que no le faltara nada, le faltaba lo más importante: el amor de su padre. Para los niños es lo más importante. Y creció con ese sentimiento doloroso
que no es fácil encontrar la cura, no es fácil encontrar la sanidad. Se necesita sanidad interior para multitud de niños que son maltratados, abusados, crecen con su interior enfermo, sin ganas de vivir. Sus mentes quedan bloqueadas. Solo piensan en el daño que les hicieron. Necesitan el consejo de alguien que les diga que hay un Dios que sana. No importa el dolor que estén pasando, Dios les dará esa sanidad que necesitan. Oremos por ellos. Que Dios les dé la fe, que puedan ser sanados. Que Dios les dé la fe y crean que ellos pueden ser sanados. Pero si los adultos carecemos de fe, ¿creen que los niños o adolescentes tienen fe? La mayoría de los adolescentes no conocen a Dios y no tienen fe porque nosotros como padres no les hablamos de Dios. Todos necesitamos esa fe genuina para poder experimentar los milagros de sanidad. Muchas veces le pedimos a Dios que nos sane de alguna enfermedad, pero luego el enemigo pone la duda. ¿Será que Dios me puede sanar? Y se anula la fe. Si decimos que creemos en Dios, pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si creemos que Dios existe, debemos creer que Dios sana. Somos seres humanos y vivimos en un cuerpo físico que al pasar de los años fallan y decaen. Y en nuestras vidas podemos enfrentar problemas de salud, desde una simple gripa hasta una enfermedad grave. Pero algunas enfermedades que padecen nuestros cuerpos es por la desobediencia a Dios, es por nuestros pecados, porque nosotros queremos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, pero también queremos seguir viviendo igual en pecado. La humanidad está llena de odio, de rencor, llena de amargura, llena de envidias, llena de avaricia. Por eso Dios no nos escucha. Si estamos enfermos y le pedimos sanidad, Él dice: primero ponte a cuentas conmigo, cumple mis mandamientos. Tenemos muchos ejemplos o historias en la Biblia, así como en Éxodo 15:26 dice: y dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Los israelitas conocían el poder de Dios.
Se los demostró cuando los sacó de Egipto. Él también podía darles salud, pero solo si cumplían con los requisitos, obedecer sus leyes y mandamientos. Cuando estamos en pecado, Dios no escucha nuestras peticiones. ¿O creen que cuando le pedimos a Dios que bendiga nuestros alimentos, creen que nos los bendice? Antes tenemos que adorarlo. Éxodo 23 al 25 dice: Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Todos queremos la sanidad, pero no queremos compromisos. Dios nos aconseja que lo busquemos en su palabra. Pero para la mayoría de las personas, la Biblia es el libro más aburrido del mundo, porque lo miran como un simple libro, con letras y letras y más letras. No se dan cuenta que esas letras son palabras de vida y de salud. Proverbios 4, 20 al 22 dice: Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. Jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo aquel que las halla. Aparte de que hay sanidad en su palabra, también adquirimos sabiduría, pero debemos obedecerla y guardarla en nuestro corazón. Cuando somos obedientes a Dios, cuando caminamos conforme a su palabra, cuando afirmamos nuestra fe, Dios nos da autoridad para hacer cosas grandes, así como lo hacía con sus discípulos de aquel tiempo. Ahora nosotros debemos ser sus discípulos, entregarnos a Él y veremos la gloria de Dios. Mateo 10, 7 al 8 dice: Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Muchos no creen en Dios porque no lo ven. Creen en un Dios de historia que daba sanidad en aquellos tiempos. Pero muchos sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él sigue siendo fiel a su palabra. Y hemos visto su obra, cómo Dios usa a personas para dar sanidad a los enfermos. Marcos 16, 17 al 18 dice: Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud. Tenemos un Dios que sana, no importa la enfermedad que estés sufriendo. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y pides con fe que te sane, lo hará.
porque para Él no hay nada imposible. No hay enfermedad que no pueda curar. Mateos 4:23 al 24 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. El enemigo no quiere que seamos sanos. Por eso nos roba la fe. Tenemos que luchar para alcanzar las promesas de Dios. Luchar para mantenernos firmes en su camino. Busquemos a Dios. Busquemos al doctor de doctores. Él no quiere vernos enfermos. Él quiere sanarnos. Pero quiere que le busquemos de todo corazón. Que perdonemos, que saquemos todo el mal que llevamos dentro. Porque nuestro pecado es la enfermedad más grave que tenemos. Nos separa de Dios, nos separa de nuestra familia y del prójimo, y nos conduce a una muerte espantosa. Pero si somos obedientes a Dios, si vivimos de acuerdo a su voluntad, Él nos ha prometido una vida eterna y también nos dará la sanidad. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades.